divide en dos. Y la economía positiva, a su vez, se divide en economía descriptiva y la teoría económica. Y la economía normativa se divide en política económica. Entonces, dentro de la economía positiva, tenemos a la economía descriptiva que dice, describe la acción económica y observa sistemáticamente el comportamiento de los diversos agentes. ¿Qué quiere decir? Pues los estudiosos de la economía pues, observaban lo que pasaba en la vida diaria. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que cuando subía el precio de un bien o de un servicio, la demanda bajaba. Observaron que cuando bajaba el precio, vamos a suponer, bajaba el precio de la leche y la demanda de leche aumentaba. Subía el precio de la leche y el precio y la demanda disminuía. Entonces, todo lo que observaron, lo describieron y lo aterrizaron en lo que se llama teoría económica, que es la que formula principios, leyes o modelos con base en las descripciones de la economía descriptiva. ¿Qué pasó? Cuando vieron que el precio bajaba y subía la demanda, o cuando el precio subía y bajaba la demanda, lo llamaron la ley fundamental de la demanda, que es lo que viene, es lo que ya viene en la teoría económica. Entonces, todo lo que observaron, lo describieron y lo plasmaron en fórmulas, principios, leyes o modelos con base en las descripciones de la economía descriptiva y se le llamó teoría económica. Ustedes agarran un libro de economía, el libro ya es teoría económica, porque todo lo que está escrito en un libro de economía fue de todo lo que observaron los investigadores. Entonces, todo lo que yo vi, lo plasmé y se llama ahora teoría económica. Inclusive en los libros, algunos se llaman teoría económica también, como tal. Y todas las bases de la economía o toda la base de la teoría económica lo usan para política económica, que lo usan los gobiernos. Un ejemplo, la devaluación del dólar. Acuérdense, eso lo vamos a ver bien después, pero acuérdense que el dólar se devalúa. Entonces, o se revalúa. Entonces, una política económica es devaluar el dólar. El gobierno dice, el dólar ya no va a valer 20 pesos, ahora va a valer 21. Esa es una política económica. Cuando inició el gobierno, el dólar estaba en 22 pesos. Una política económica es bajar el valor del dólar. Entonces estaba como en 22 y ahora está en 19 y tantos. Esa es una política económica. Otra política económica es subir o bajar las tasas de interés. ¿Qué beneficio para un país es bajar las tasas de interés, Alejandra? ¿Qué te imaginas? ¿Por qué es tan importante una política económica de bajar las tasas de interés? En términos generales, ¿por qué sería positivo para el país? ¿O alguien? Yo, la otra Alejandra. No, tú misma, a ver, tú dime. Tú misma, ¿por qué? ¿Qué sería Para que beneficio? consuman más. Esa es una razón. Pero la razón más importante de bajar las tasas de interés es que los créditos serían más baratos. Y si hay créditos más baratos, la gente podría pedir un crédito y poner un negocio. Un ejemplo, un médico veterinario titulado
podría acceder a un crédito más barato y poner una clínica veterinaria. Entonces, al poner la clínica veterinaria, genera empleos y genera servicios para la población. Eso sería un beneficio. Entonces, una política económica de bajar las tasas de interés hace que haya más desarrollo en el país. Más o menos me comprendieron. Después lo vamos a entender mejor, pero sí lo comprendieron más o menos. Entonces, todo lo que los gobiernos hacen en políticas económicas están basadas en la teoría económica. Y la teoría económica se generó de las observaciones de la economía descriptiva. ¿Sí ya me comprendieron, jóvenes? Después vamos a ver, cuando lean el periódico, las noticias, las decisiones que toma el gobierno, supongamos, el crear un programa de siembra, ¿cómo le llaman? Siembra al, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llama? ¿Sembrando vidas? Sembrando vida, esa es política económica, porque si tú siembras árboles frutales, pues vas a generar bienes que son las frutas. Entonces, es todo lo que se produce al sembrar o maíz, o soya, o sorgo, eso es parte de mover la economía. Esas son políticas económicas. Después lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo bien todo, pero esa es como la introducción a lo que es economía. Entonces, ya escriban, por favor, las tres, la economía positiva y la normativa, qué significa cada uno, y también le pueden poner parte de lo que entendieron para hacerlo mejor. Doctor, perdón, ¿la economía descriptiva y la teoría económica son parte de la economía positiva? Sí. La economía positiva se divide en descriptiva y teoría económica. Y la normativa es la política. ¿Por qué normativa? Pues es un poquito de poner normas financieras y económicas en un país. Por eso le llama normativa, que es la política económica. Maestro, una pregunta. Lo que mencionó de la ley fundamental de la demanda, ¿eso entra en economía descriptiva o, o No, no. teoría La económica? ley fundamental de la demanda ya es teoría económica. Ah, Es, es, es una ley, si se formula principios, leyes o modelos. ¿De dónde salió la ley fundamental de la demanda? De lo que observaron los investigadores en la economía descriptiva. O sea, todo eso todo lo que encuentren en un libro de economía, eso es teoría económica.
Y si ustedes están en clase y quieren ir al baño, y tienen la cámara prendida, no tienen ningún problema, van y se paran y van al baño. Porque yo observo que están en la cámara prendida. Los que tienen cámara apagada y se van, pues ahí sí es el que yo les pregunte y no estén, pues ese ya es responsabilidad de ustedes. Porque ahí yo no me doy cuenta si se fueron a comer o están platicando por teléfono o están viendo el teléfono. Ahí sí yo no sé qué están haciendo. Bueno, en la parte, vamos a ver una por una, ahorita. Vamos a ver una por una. Bueno, entonces aquí ya tenemos la economía descriptiva, que es la observación sistemática de la realidad, y la economía descriptiva nos pasa a la teoría económica. Y la teoría económica se divide en dos, que es el análisis microeconómico, que también se le llama microeconomía, y el análisis macroeconómica, que también le llamamos macroeconomía. Entonces, la microeconomía estudia individualmente el comportamiento de los consumidores y productores con el objeto de comprender el funcionamiento general del sistema económico. Entonces, en términos generales, la microeconomía es las empresas y los consumidores. Es el estudio de las empresas y los consumidores. Y la macroeconomía es todo lo que está afuera, todo lo que está en el país, sin incluir, bueno, están incluidas las empresas y los consumidores, pero todo lo que sucede abajo, afuera. Se trata del estudio agregativo de las actividades económicas y se ocupa de las magnitudes globales con miras a determinar las condiciones de desarrollo y el equilibrio del sistema económico. Entonces, ¿qué estudia la microeconomía? Pues estudia lo que vamos a ver aquí. Básicamente el programa es microeconomía. Teoría del consumidor, teoría del mercado, teoría de la producción, del costos, de distribución. Todo esto es el programa. Solamente macro es el primer tema, pero todo lo demás que estudiamos en el curso básicamente es microeconomía. ¿Qué dijimos que era la microeconomía? Es el estudio de las empresas y los consumidores. Entonces por eso vemos teoría del consumidor, teoría del mercado, teoría de la producción, teoría de costos. Eso es teoría económica. ¿Y qué estudia? La macroeconomía. Estudia principalmente los agregados. ¿Cuáles son los agregados? Los más comunes y que conocemos es el famoso PIB y el PNB, que es el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Eso los vamos a ver después, pero son muy sencillos. El Producto Interno Bruto pues, es todo lo que produce el país sumado a precios de mercado. Eso lo vemos después, pero nada más se lo estoy adelantando. Entonces, un agregado es el Producto Interno Bruto, que es toda la producción dentro del país, a precios de mercado, pero con dinero nacional y con dinero extranjero. Supongamos, la producción de coches está dentro del PIB, Abigail. La producción de coches en México entra dentro de la producción nacional, que es el PIB. Sí. Claro que sí. ¿Y con qué dinero se produce? Pues con dinero extranjero, porque todas las armadoras son extranjeras, son dinero de Estados Unidos, de japoneses, de coreanos. Pero se contabiliza dentro del PIB porque la producción es dentro de las fronteras del país. Y después el Producto Nacional Bruto, eso también lo vamos a ver después. Eso se llaman los agregados. ¿Por qué se llama agregados? Yo dije, se producen a precios de mercado. ¿Por qué? Un coche, miren, si yo contabilizo
eso no lo apunte porque lo vamos a ver más adelante, pero si yo contabilizo los coches, ¿qué va a pasar? Y yo contabilizo la producción de llantas, estaría duplicando la producción. Porque si yo contabilizo la producción de las llantas en el país y después contabilizo los coches ya llevan llantas. ¿Sí se entiende o no? Entonces, si yo cuento las llantas por un lado y cuento las llantas de los coches por otro lado, estoy duplicando la producción de llantas. Entonces, para evitar lo mismo del metal, el metal que se usa para producir los coches, el plástico, todo lo que se usa. Entonces, ¿qué hace el gobierno para evitar duplicar? Pues le llama agregados. Entonces, yo contabilizo todos los productos ya terminados a precio de mercado y ahí ya lleva incluido todos los insumos. Un coche ya lleva las llantas, ya lleva los asientos, todo lo que se necesite, el metal ya lo lleva incluido. Y así evitamos que se dupliquen. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues agregando, es un agregado de todos los insumos a un producto final. Es lo mismo. Si contabilizamos los litros de leche producidos, ya debe de estar incluido la alimentación, debe estar incluido la mano de obra. Porque si yo contabilizo la alimentación por otro lado y la producción de leche por otro lado, pues estoy duplicando los alimentos, porque para producir la leche se requirieron alimentos que ingiere la vaca. ¿Sí me están entendiendo más o menos, jóvenes? A eso se le llama Sí, agregado. más o menos. Sí, después lo vamos a ver mejor. A eso se le llama agregados. Y después también tenemos dentro de la macroeconomía la teoría general de equilibrio y del crecimiento. Entonces, la teoría de la moneda, pues es la emisión del dinero, que es lo que hace el Banco de México. El Banco de México emite el dinero. Eso es la teoría de la moneda. La teoría de las finanzas públicas, pues es lo que gasta el gobierno y lo que cobra. El gobierno cobra impuestos y también gasta en hacer carreteras, en mantener la calle, las luminarias, todo eso lo gasta, eso es las finanzas públicas. La teoría de las relaciones internacionales son las famosas importaciones y exportaciones. Y la teoría del desarrollo, lo que requiere invertir el gobierno para que el país siga creciendo. Una de las formas para que el desarrollo, para que siga creciendo el país o siga desarrollándose, pues son los créditos, que es parte también de la teoría de las finanzas públicas y parte de la teoría del desarrollo. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen una clínica veterinaria, generan empleos y generan servicios. Eso es parte del desarrollo de los países. Hasta aquí. Y después, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? La vamos a usar en la política económica, que es la aplicación de los instrumentos desarrollados por la teoría económica relacionados con los objetivos determinados. Después, tenemos otra de política económica, ¿eh? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Pregunta, jóvenes. A ver, escríbanlo, por favor. Y si tienen dudas, me dicen. Entonces, en términos generales, la teoría económica se divide en macroeconomía y microeconomía. ¿Qué incluye la microeconomía y qué incluye la macroeconomía? Eso es en términos generales. Doctor, perdón, yo no entendí lo de la teoría de los agregados. La teoría de los agregados es el gobierno. El gobierno
para contabilizar la producción, se creó lo que se llama la teoría de los agregados, que es el PIB y el Producto Nacional Bruto. Entonces, supongamos, el PIB es todo lo que produce el país dentro de las fronteras con dinero nacional o dinero extranjero. Entonces, ¿qué es lo que suma todos los bienes y servicios terminados a precio de mercado? Vuelvo a repetir, si tú compras un coche, el coche tiene partes que se produjeron también, como las llantas. Entonces, tú puedes contabilizar la producción de llantas en la industria, por un lado. Pero si vendes un coche, el coche ya trae incluidas las llantas. Entonces, si tú sumarías la producción de llantas en la industria más los coches, entonces esas llantas las estuvieras duplicando. ¿Ahí sí me entiendes? Eso se llamaría doble contabilización. La estás contando dentro de la industria de la producción de llantas y la estás contando dentro de la venta de vehículos. Entonces, para evitar doble contabilización, lo que hace el gobierno es solo tomar los productos finales porque ya tienen agregado todos los insumos. A eso se le llama teoría de los agregados. Para no repetir doble contabilización. Entonces yo agarro un coche y ahí ya lleva la parte de metal, lleva las llantas, lleva todo y ya no duplicamos la contabilización. Más o menos ya. Sí, doctor, gracias. A medida que vayamos avanzando van a ir entendiendo mejor las cosas. Por lo pronto, escriban, hagan el cuadrito y pónganle las dudas, después, de todos modos, después vamos a ver, los agregados, el PIB, el PAN, el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto y el ingreso nacional. Ahí a lo mejor lo vamos a aterrizar mejor. Si tienen alguna duda, me van preguntando.
Nada más vamos a ver una más y ya. ¿Quién dijo chale? Saúl, ¿qué significa? Esas palabras que son, Saúl. Es que no escuchaba nada, doctor. ¿Quién? Yo, bueno, no se escuchaba nada. Pues sí, Creí que era mi audio. Están copiando. ¿Y por qué esas palabras tan buenas? ¿Eh? ¿Ya terminaron o falta? ¿Alguien no ha terminado? Bueno, vamos a hacer esto. Pasamos y si a alguien le falta, regresamos. Bueno, entonces por último tenemos la política económica que dice que son principales objetivos predeterminados, que son el desarrollo económico, la estabilidad económica y la eficiencia distributiva, y instrumentos desarrollados por la teoría económica que son correlacionados en su mayor parte con el análisis macroeconómico, correlacionados en su mayor parte con el análisis microeconómico. Y aquí tenemos esta. Entonces vamos arriba. Entonces dice, principales objetivos predeterminados. El desarrollo económico es uno de los objetivos del gobierno, desarrollar el país. ¿Cuál es el principal importancia del desarrollo de un país? ¿A qué nos referimos como desarrollo de un país? Ya se los acabo de decir, nada más lo estamos confirmando. ¿Cómo se desarrolla un país? Generando más empleos. Generando ¿qué? Empleos, y además también que tenemos que generar empleos y ¿qué? ¿Dinero? Y bienes y servicios para la población. Ese es el desarrollo. Entre más bien, entre más bienes y servicios generemos, el país sería más autosuficiente, como que pues en alimentación, en maquinaria, y la realidad no es así. Supongamos, México no produce tractores. Esos los tenemos que comprar principalmente en Estados Unidos. México no produce ordeñadoras mecánicas. No somos autosuficientes en maquinaria, principalmente para el campo. Entonces, básicamente, el desarrollo económico es crear bienes y servicios, empleos y bienes y servicios para la población.
después vamos a ver cómo se relaciona. La estabilidad económica, pues es parecido a eso. Supongamos, el mantener un dólar bajo es estabilidad económica. El mantener la inflación baja es estabilidad económica. También vamos a verlo eso más adelante. ¿Qué es eficiencia distributiva? Que eso es lo que no tiene este país y es lo que se está luchando, tener una eficiencia distributiva. Ese es parecido a lo que le llaman distribución de la riqueza. ¿Qué es eso? Alguien que quiera opinar. A ver, Saúl, ya no estamos calladitos. A ver, opina. Sí, pues entiendo que se refiere a la parte en la cual, dependiendo de la estratificación social que haya, se distribuye, valga la redundancia, pues la cantidad de dinero circulante que hay. Sí, Entonces, por decir algo. ¿quién lo debe de distribuir? Mm, O sea, el pues eso gobierno es, por una eso, parte. justo creo que ese es un dilema que hay, porque unos abogan que debería distribuirlo el gobierno, otros que o sea, bajo un sistema capitalista, pues sí, lo tendría que distribuir el gobierno. Bajo un esquema ya un poco No, más socialista, el gobierno. socialista, Sería el gobierno y capitalista serían los empresarios. ok, ajá, pero en realidad pues no le debería pertenecer a la fuerza de trabajo. No, no. Ahorita el problema es que los empresarios generan grandes cantidades de ingresos y no lo distribuyen en la población. ¿Cuál es una forma de distribuir la riqueza de un empresario? La más sencilla, ¿cuál sería esa? Pues para empezar, lo que les pagan a sus Claro, trabajadores, ¿no? pues el salario. El salario. Acuérdense que durante todo el periodo neoliberal, que fueron más de 30 años, los salarios eran los más bajos del mundo, no nada más de Latinoamérica. Ahorita el salario mínimo, a pesar de que ya subió 2 veces, es más bajo que Guatemala y que El Salvador. ¿Quién mantuvo este salario mínimo bajo? ¿Quién lo mantenía, Saúl? Pues supongo que el gobierno, ¿no? Porque, o sea, sube O los el salario empresarios mínimo. con, lo- con los empresarios con ayuda del gobierno. Entonces les Ujú. pagaban una miseria a los trabajadores, tenían grandes ganancias, pero, pero se la quedaban ellos, no había distribución de la riqueza. Ujú. Entonces, eso generó, pues, pobreza, gran cantidad de pobreza. Entonces, este gobierno, ¿qué es lo primero que hizo? Él hace como 2 años subir el salario, estaba en 80. Cuando tomó el gobierno, estaba en 80 y ahorita después lo subió como a 90 y tantos. Después vino una segunda incremento de salario a 120. Ahorita está en 120, cosa que los empresarios no lo aceptaron. O sea, No, y eso también provocó una alza en el desempleo y también subieron las tarifas de la canasta básica. a ver, no entendí cómo. Que igual, o sea, como casi curiosamente, pero junto con el aumento del salario mínimo, aumentó la tasa de desempleo y No, también aumentó el precio de no, la canasta básica. no subió las tasas de desempleo. Eso no es cierto. Eso no sé, ese es el problema de los periódicos porque son mentiras. Jamás subió la tasa de desempleo con el incremento del salario mínimo. Lo que causó el desempleo fue la pandemia, eso sí, pero no nada más fue en México, fue en todo el mundo. El salario mínimo lo único que causó es que disminuyeran los beneficios de los empresarios. Eso es lo único que causó. Pero también subió la canasta básica, el precio, ¿no? Sí, No, o sea, no. Sí, yo Sí, también había antes escuchado era más eso. barata. Pues sí, el problema es que lo que leemos
si leemos los periódicos de los empresarios, pues son puras mentiras. Eso no fue así. Después lo vamos a ir entendiendo mejor, pero eso fue mentira. Pero Lo único que causó desempleo fue la pandemia. Eso sí. de enero de 2019, que estaba una tasa de desempleo del 3.44%, a enero de 2020 aumentó a 3.61%, y esto es previo a la pandemia. Bueno, después lo vamos a ir entendiendo mejor. Acuérdense que ustedes van a entender, están entendiendo muchas cosas de los periódicos que no necesariamente dicen la verdad, pero aquí vamos a entender las cosas y ustedes ya van a tener criterio para decir si es cierto o no lo que están diciendo. Bueno, entonces la eficiencia distributiva es el distribución de la riqueza. ¿Qué pasaba? Que México medía la producción con el PIB y el PIB siempre crecía, pero el problema es que los beneficios no llegaban a la población, los beneficios se los quedaban solo los. Entonces, resultó que 16 familias tenían el control de toda la economía del país. Entonces, 16 familias extremadamente ricas y 50 y 20 millones de mexicanos en pobreza y pobreza extrema. Eso es lo que estaba pasando en todo el periodo neoliberal, que todos los empresarios se hicieron inmensamente ricos con una producción de pobreza de 50 millones de pobres y 20 millones en extrema pobreza. Bueno, entonces, dentro de los instrumentos desarrollados por la teoría económica, tenemos con los correlacionados en la parte de la macroeconomía, que son los instrumentos fiscales, o sea, los impuestos. Los instrumentos monetarios, que son la emisión del dinero por parte del Banco de México, y los instrumentos cambiarios. Los instrumentos cambiarios, pues, es la cotización del dólar y la cotización ¿cómo se llama? Porque no nada más es el dólar americano, también tenemos el dólar canadiense y el euro. Y después tenemos los instrumentos coadyuvantes a estos. Entonces, esto sería lo que es política económica. Entonces, si tienen alguna duda, pregunten si el día de hoy. Doctor, ¿puede repetir cuáles son los instrumentos cambiarios? Las cotizaciones de las monedas extranjeras. En este caso, el más común para nosotros es el dólar americano, pero también tenemos el euro y el dólar canadiense, cualquier moneda extranjera. Nada más que para México el dólar americano es el más importante porque más o menos el 80% del comercio México lo tiene con Estados Unidos. A pesar de que China está entrando más a México, pero todavía no es tan grande como lo que tenemos con Estados Unidos. Acuérdense que los trenes son chinos, los trolebuses eléctricos que están metiendo son chinos, también los nuevos metrobuses eléctricos son chinos también. Entonces, este gobierno está un poquito más abierto a la inversión china. Hola. Que a Estados Unidos no le gusta mucho, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Algo ibas a decir, Sarko? No, iba a hacer una pregunta, pero ya no, ya la leí. No, disculpa, bro.
Bueno, entonces terminan de copiar le ponen sus palabras que entendieron y nos veríamos mañana a las 6. Entonces, ¿qué pasó, Alejandra? No, solo le iba a responder que sí, profe. Entonces, a medida que vayan terminando, ya se van desconectando. Nos vemos a las 6. Que descansen el de aquí a mañana y nos vemos mañana a las 6. Gracias, profesor. Buena tarde. Gracias, profesor. Buena Adiós, tarde. adiós, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, Gracias. hasta luego. Doctor, ¿podrías repetir cuáles eran los instrumentos fiscales y los monetarios? Los instrumentos fiscales son los impuestos, todo lo que cobran. Y los monetarios es la emisión del dinero. O sea, cuánto dinero hay circulante, eso lo controla el Banco de México. O sea, es el peso, la emisión del dinero y el dinero circulante, y los cambiarios pues son las monedas extranjeras. Gracias. Y no me preguntes con los coadyuvantes porque no me lo sé, no sé cuáles son, pero son los que ayudan a eso, pero no sé cuáles. Nos vemos mañana, profesor. Hasta luego. Hasta luego, adiós.